En las clases de innovación al final hemos dicho que hay como 4 formas de innovar. Sustentadora, disruptiva, copiando, vendiéndole picos a los mineros. Y escojas la que escojas, lo que tienes que entender es la teoría de entender un negocio por fases. Esto es una cosa que yo hago desde hace ya muchísimo y siempre que me planteo nuevos negocios, nuevos emprendimientos, cualquier otra cosa que se me pase por la cabeza, siempre intento pensar en las fases, ¿no? O sea, he identificado muy bien que un negocio no tiene nada que ver. Bueno, he identificado yo y muchas otras personas, esto es una cosa que se suele pensar mucho, ¿no? No tiene nada que ver un negocio cuando sois 100 empleados y estáis vendiendo millones que cuando estás escalando, que cuando estás empezando. Es súper importante y tienes que tener claro que el negocio tiene fases. ¿Y qué es lo que pasa? A veces en la universidad te empiezan a explicar cómo funciona un negocio que ya está establecido, incluso que ya es una gran corporación. Lo que tienes que entender claramente es que cuando un negocio está empezando, tiene unas características, unas propiedades, una forma de hacer que no va a tener nada que ver con un negocio en diferentes etapas. Por lo tanto, en tu cabeza tienes que entender cuáles son las premisas para cada etapa del negocio. Ahora te voy a dar unas cuantas razones por las que suelo pensar los negocios por fases y la primera de ellas es que es importante para minimizar el riesgo. Cuando hice un modelo de negocio que era Custom Shoes, el de las zapatillas personalizables, yo pensaba que como era un negocio que ya funcionaba en México, las hipótesis principales ya estaban aprobadas, ya estaban cubiertas. Por lo tanto, empezamos yo y mi socio a invertir en muchísimas más cosas de las que tenían sentido al principio. Compramos una máquina que imprimía para luego ponerlo en los zapatos, imprimía papeles de estos que luego los planchas contra los patrones. Pues nos gastamos 5.000 euros en esa impresora. Hicimos unos moldes, hicimos un montón de cosas que no tenían sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al principio tienes que entender esta matriz. Tienes que entender que por un lado está la incertidumbre y por otro lado está lo que te puedes gastar en tu empresa. Y fíjate que cuando la incertidumbre está a lo más alto, ¿vale? Cada vez que vas avanzando, cada vez que vas descubriendo cosas, estás aprendiendo más sobre el negocio, estás aprendiendo matices, estás aprendiendo cómo funcionan los proveedores en tu sector, estás aprendiendo a cómo conseguir clientes, a hablar con los clientes, etcétera, ¿no? Entonces, el gasto, esta es la línea, esta de aquí es la línea del gasto, ¿vale? ¿Cuánto dinero estás gastando en la empresa? El gasto debería ir aumentando mientras la incertidumbre va bajando. Por lo tanto, al principio, en estas primeras fases, el gasto económico que tienes que hacer para salir al mercado y empezar a aprender, que esto es de las cosas más claves que vamos a aprender en lo del negocio por fases, la importancia de aprender lo antes posible, tienes que gastar lo mínimo posible. Y cada vez que tienes más certeza de cómo va funcionando el sector, los proveedores, los clientes, etcétera, puedes aumentar el gasto de forma segura porque estás reinvirtiendo en una maquinaria que ya está comprobada y que ya tiene unos procesos establecidos. Entonces, esto para mí es clave. Una de las principales razones de pensar en un negocio por fases es para minimizar el riesgo. Otra de las grandes razones es las trampas de la confianza, las trampas de tu cabeza. Ya hemos analizado en clases anteriores cómo funciona el ser humano a nivel de persona y hemos visto que está llena de sesgos. Sesgos como por ejemplo el coste hundido, ¿no? Que te dice que cuanto más inviertes en un proyecto, volvamos a la gráfica, imaginémonos que en vez de invertir poco al principio ya empiezas a invertir bastante, pero no estás aprendiendo con el mercado, no estás teniendo resultados. Pues cada vez que inviertes más en ese proyecto a nivel de tiempo y dinero, te vas a enamorar más de ese proyecto. Te va a costar más salir, porque en tu cabeza razonarás y dirás, pero si llevo ya tanto invertido en esto, ¿cómo voy a salir para atrás? Esto también pasa mucho en las relaciones. Hay personas que están años con alguien tóxico, pues porque ya dicen, pero si ya llevo 8 años, ahora ya tirarme para atrás sería como admitir que todo este tiempo no ha servido de nada. Con las empresas pasa lo mismo. Y hay una cosa que quiero que tengas claro, que son como los 4 niveles de conciencia hacia una empresa. El primero es lo que sabes. Lo que sabes es literalmente lo que sí que has comprobado empíricamente que es así. Por ejemplo, si ya estabas en otro sector, en un tipo de categoría, y conoces muy bien a los proveedores, cómo operan contigo, con la empresa oficial, etcétera, tú ya sabes, por ejemplo, cuánto cobra el proveedor por lo que te esté vendiendo, etcétera, ¿no? Entonces eso es una cosa que sabes. Lo que pasa es que hay diferentes niveles. Luego está lo que crees que sabes. Y esta es una de las cosas más problemáticas, ¿no? Estarás viendo aquí, ¿no? Lo que sabes es lo que empíricamente has comprobado. Lo que crees que sabes, esto es un problema que nos suele pasar a los humanos, y es que, aunque no sepamos las cosas, tendemos a rellenarlo con información.
Es decir, sistemas complejos como por ejemplo, no sé, cómo funciona un sistema económico en un país del tercer mundo, las personas tendemos, en vez de dejar un espacio en blanco de decir no tengo ni idea, nos hacemos una idea porque hemos visto 4 cosas y hacemos como un puzzle rápido y preferimos, por así decirlo, tener una composición simple a un espacio en blanco. Esto tiene una razón de ser, porque antiguamente, cuando estábamos en la jungla, por así decirlo, era cuestión de supervivencia. Es decir, prefieres tener un puzzle sencillo de la realidad que tienes ahí fuera antes de tener un espacio en blanco, porque un puzzle sencillo al menos te da la seguridad de que sabes cómo funciona más o menos y podrás salvarte si pasa cualquier cosa. Pues pasa lo mismo con nosotros. Cuando estás viendo una categoría, una industria desde fuera, tú te estás haciendo una composición un poco de cómo funciona, estás haciendo unas suposiciones más rápidas de cómo crees que funciona. A mí por lo menos me pasó al principio. Una de las primeras categorías en las que quería entrar era el tema de los clasificados, era el tema de poner en contacto personas con otras personas. Y me hizo unas suposiciones brutales desde fuera. Lo que no había entendido era que habían probado hasta ahora otros emprendedores. Por tanto, como no veía una plataforma que juntase a todo el mundo, pensaba que nadie lo había pensado. O sea, desde fuera estaba haciendo suposiciones para no tener espacios en blanco, pero no tenía ni idea. Por lo tanto, este es otro problema que nos puede afectar cuando estamos empezando a emprender. Luego tenemos lo que sabes que no sabes, es decir, todo aquello que más o menos te haces una idea de que aún no lo dominas mucho. En mi caso, por ejemplo, cuando fui a hacer la empresa Zapatillas, yo más o menos sabía, ¿no? Ponía las piezas de marketing, cómo tendría que ser y tenía muchas grandes ideas, pero sabía que no tenía ni idea de cómo hacer una zapatilla, ¿vale? Me lo imaginaba, pero al menos sabía, había profundizado en que no sabía muy bien cómo hacerlo. No fue hasta que fui a la fábrica, entendí cómo funcionaban los moldes, cómo se ponía la goma en el zapato, los diferentes tipos de forma de hacerlo, vulcanizados, etcétera, ¿no? Había un mar de conocimiento que al menos admitía que no sabía. Esta por lo menos es una forma más humilde de aproximarte a la empresa, ¿no? Porque estás pensando, bueno, hay cosas que no sé. Pero luego está la última categoría y esta es la que quiero hacer hincapié en que tienes que fortalecerla y tienes que integrártela en la cabeza, que es lo que no sabes que no sabes. Es decir, todos aquellos matices, todas aquellas cosas que ni eres consciente de que no sabes. Que esto irás metiéndote en el negocio y de repente encontrarás cosas que no eras ni consciente de que no sabías, de que estaban ahí, de que eran importantes. Entonces, esto a mí me ha pasado con todos los emprendimientos que he empezado, hay cosas que no sabía que no sabía. Si esto es así, y esto es verdad para un montón de realidades, es muy interesante empezar el negocio por fases, porque lo que hacemos siempre, por lo menos yo cuando empiezo negocios, es ¿cómo aprendo lo antes posible lo que no sé que no sé? ¿Cómo descubro lo antes posible lo que no sé que no sé? Fíjate qué diferencia. Entras con una humildad brutal a la empresa, a este nuevo emprendimiento. Asumes que hay cosas que no tienes ni idea de que aún no sabes, y no tiene por qué ser con temas de producción del producto o lo que sea. A lo mejor volvamos otra vez al tema de los sistemas complejos, a lo mejor son partes del sistema complejo que no tenías ni idea. Yo qué sé, a veces ha pasado en temas de marketing, de hacer estrategias de marketing y darte cuenta de que eso no funciona porque hay un matiz de que la gente no reacciona a eso por esto y por esto y por esto. O te das cuenta que en una industria, en un sector, en una categoría, lo que tú habías pensado que era súper fácil desde fuera, entras dentro y te das cuenta de que no tiene ningún sentido porque no funciona. Y empiezas a entender por qué otras empresas no lo están haciendo, porque muchas lo habrán probado y se han dado cuenta de que no tiene sentido. Entonces, lo que no sabes que no sabes es como un mantra que te has de repetir para entrar con humildad a cualquier emprendimiento, porque lo que estás haciendo realmente en las primeras fases es descubrir esas cosas. Por ejemplo, con un emprendimiento que yo tuve al principio, que era Opinoa, lo que sucedía es que cuando empezamos a hablar con los restaurantes, Opinoa era una empresa un portal que poníamos, una plataforma que poníamos en contacto a artistas para que pudieran exponer sus obras en locales, ¿vale? En locales cualquiera que conseguían que los artistas vinieran, se ponían en contacto, etc. ¿Qué es lo que sucedía? Que cuando empezamos a hablar con los locales nos dimos cuenta de que los locales con más poder adquisitivo, con más dinero, sus grandes problemas, sus grandes jobs to be done no eran traer más gente, ya tenían gente a saco. Es más, me acuerdo que un bar en Plaza Cataluña nos dijo que
si no era capaz de llenar el bar en Plaza Cataluña, que cogía y se iba a otro lado. O sea, como diciendo, voy sobrado de clientes. Mis problemas, mi job to be done no es ese. Mi problema es que me roban los camareros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que no sabía. O sea, luego lo descubrí y me di cuenta de más cosas. Entonces, imagínate que hubiera estado años y años creando la superplataforma para luego salir a la calle y darme cuenta de que no aportábamos valor. Entonces, eso es muy importante para entender el negocio por fases. Otro motivo por el que me gusta empezar el negocio por fases es que al principio la gente suele tener a nivel psicológico un espíritu como... los emprendedores somos muy positivos, ¿no? Ya nos estamos imaginando como todo lo que vamos a hacer, cuánto dinero vamos a ganar, ya nos estamos imaginando nuestras islas privadas, nuestros yates, nuestras mansiones y estamos ya eufóricos, ¿no? Que eso también es un problema porque las expectativas hay que regularlas mucho a la hora de emprender. Esto es una cosa muy difícil, con mucho ratio de fracaso, es una carrera de súper largo plazo. Pero bueno, empezamos siempre con esta positividad, ¿no? Porque si no tuviéramos esa positividad innata a los emprendedores, directamente ni empezaríamos. Por lo tanto, sabemos que psicológicamente tendemos a meternos mucho en el papel de ya imaginarnos todo que sale bien. Y eso es horrible para una primera fase del negocio. Una primera fase del negocio tienes que aproximarla con un espíritu de aprendiz, de aventurero, de a ver qué pasa, a ver qué encuentro, a ver qué creo, cómo lo hago, con quién hablo. No ya en plan, ¡buah! Esto va a ser increíble, porque las expectativas encima van a hacer que tomes decisiones para llegar a ese tipo de dinero, cuando a veces al principio no es lo que has de hacer. Tienes que vivir muy por debajo de tus posibilidades para que el negocio tenga liquidez y que puedas seguir creciendo. Y la idea también es que en esta primera fase no te enamores de tu idea millonaria, porque psicológicamente si empiezas a ver ya como, mi idea millonaria, tal, ya te estás saltando fases. Lo interesante es que tú en tu cabeza tengas ideas que quieras testear lo antes posible para ver si hay una realidad en el mercado, para ver si eso tiene sentido, y que si no tiene sentido, que sepas saltar rápido a otras cosas, que sepas pivotar, que sepas decir, oye, esto acabo de descubrir esto y esto y esto y por estas razones creo que no tienen sentido. Aquí hay que hacer siempre un balance entre cuánta perseverancia tienes y cuánta perseverancia inteligente aplicas, que es cuando te das cuenta de que el agujero que estás cavando no hay más cosa, entonces tienes que salir fuera y ver qué herramienta coger nueva o replantearte el sitio donde estás cavando, ¿no? Pero esta mentalidad más ágil, más exploradora, más divertida, por así decirlo, te va a permitir realmente testear y estar realmente en la fase inicial, que ya veréis que no tiene nada que ver con la fase 3 de un negocio. Yo siempre he hecho mucho hincapié como en la típica forma en la que te hacen empezar una empresa en la universidad, que te dicen, oye, primero tienes que tener una idea, luego de esa idea lo pasas a un plan de negocios, a un business plan, un documento de 30, 40 páginas donde ahí escribes y haces previsiones financieras de algo que no existe. O sea, eso me encanta la gente que hace un flujo de caja de 3, 4 años de una idea que se acaba de inventar en la cabeza, ¿no? Es verdad que los planes de empresa y esta metodología tienen más sentido cuando estás creando un negocio que no tiene tanta innovación. Es decir, si estás haciendo, por ejemplo, un restaurante, ¿no? O un negocio que ya existen más competidores, ya no es una idea, una propuesta muy innovadora, sí que a veces tiene sentido hacer eso, ¿no? Un plan de negocios, unas previsiones financieras, etc. O sea, no quiero decir que hacer un plan de negocios siempre está mal y ya está, ¿no? Pero para ideas más innovadoras, más arriesgadas, no tiene tanto sentido, ¿no? Entonces, normalmente lo que te dicen es idea, plan de negocio, busca financiación, enfréntate al mercado. Y esto es como una figura de barro que la estás cociendo, la estás solidificando y luego si el mercado no te la agarra, pues se cae la figura de barro y se rompe. Yo soy más partidario de tomarte el negocio, la primera fase, como plastelina. Es decir, al principio también tienes esa idea, pero en vez de hacer un business plan, te enfrentas lo antes posible con el mercado, con personas que te den feedback, iteraciones, vas mejorando tu idea y en vez de haber construido una figura de barro que estás cociéndola, has construido una bola de plastelina que estás moldeando con tus futuros clientes, con tus early adopters. Luego sí que vas a crearte el plan de empresa, etcétera, y luego si eso buscas financiación si tiene sentido. Pero esta es una fórmula en la que me gusta explicarlo porque, oye, es verdad que si tienes un negocio tradicional no está mal que te hagas el business plan de primeras, pero hay formas más ágiles y yo quiero que al final te quedes con la metáfora de la bola de plastelina,
que trabajes con tus clientes para co-crear algo con ellos que tenga sentido, con esos primeros early adopters con los que luego puedas llegar a mucha más gente. Y ahora vamos a ver las diferentes fases de este módulo, que es el proceso iterativo. Al principio quería que entendieras muy bien todo el tema de la innovación, pero ahora lo que quiero ya es que te pongas en acción. Este va a ser un módulo con teoría accionable e interesante. Hazlo entero, no hace falta que vayas como haciendo cada cosa y poniendo en marcha. Me interesa que tengas la teoría por lo menos muy clara en tu cabeza, que luego pases los test, que el test para mí es una fórmula muy chula de que tengas ese reto, ¿no? Para decir, oye, si lo paso el test es que sé lo que me han enseñado. Las fases van a ser las siguientes. La primera es, la idea tiene sentido. La segunda va a ser encaje con el mercado. Y la tercera será negocio viable. En la primera parte, la idea tiene sentido. Lo que estamos haciendo es ponerle mucho estrés a tu idea, ¿vale? Antes de ni siquiera hacer ninguna acción, estamos intentando estresarla en el sentido de ponerle presión para ver si realmente tiene sentido. Por ejemplo, me gusta mucho mi canal de YouTube y la audiencia que tengo ahí porque muchas veces doy opiniones, explico conceptos y vosotros me dais un feedback instantáneo, algunos criticando la idea, otros aceptándola, otros diciendo que hay matices, y eso para mí es como una forma de ponerle estrés. Estoy saliendo al mundo con mis ideas y les pongo estrés. Yo creo que esa es una de las fórmulas por las que yo luego puedo hacer este tipo de formaciones, porque todo el día estoy tirando ideas a vídeos de YouTube y estoy recibiendo feedback, estoy estresándola, ¿no? Pero esto quiero que lo hagas previo antes de vender nada, ¿vale? Esta primera fase es si la idea tiene sentido. Veremos diferentes maneras de ponerle estrés lo antes posible y pasaremos rápido por esta fase. O sea, yo creo que en 2 semanas o así, máximo 3, ya le hayas puesto el estrés suficiente para ver si vamos para adelante o no. La segunda ya es el encaje con el mercado, que ya vamos a empezar a hablar de estrategias para salir al mercado lo antes posible, para hablar con clientes, para qué tipo de preguntas hacerle, cómo hacerle esas preguntas, qué tipo de producto mínimo viable hacer, etc. Y por último, negocio viable, lo que haremos es con todo lo aprendido, todo lo que hemos ido descubriendo, haremos y pondremos el negocio en su sitio para prepararlo para luego crecer, ¿vale? Que ya sabéis que el siguiente módulo pues es finanzas, financiación, luego marketing y tracción. Entonces, en esta tercera fase lo que hacemos es ponemos el negocio a punto para poder seguir creciendo, ¿vale? Otra cosa que quiero que entiendas es que durante estas 3 fases tu mentalidad tiene que estar abierta, tiene que ser de aprendiz, tienes que estar absorbiendo como una esponja. Tienes que oír lo que tienen que decir otras personas, tanto mentores, posibles clientes, posibles socios, etcétera, pero por otro lado tienes que tener claro cuál es tu visión, qué quieres hacer realmente con tu vida, porque no estamos hablando ni siquiera ya de un emprendimiento, sino con tu vida, ni qué quieres dedicarle el tiempo. No hagas compromisos solo porque contentas a gente, o sea, es como la fina línea entre escuchar y tener pensamiento crítico y visión propia, ¿vale? Tienes que escuchar a clientes, a personas que sepan más que tú para analizar de ahí cuáles son las señales, de todo el ruido que hay, las señales que sí que tienen sentido para tu visión y para tu largo plazo. Así que nada, vistas estas fórmulas, vamos a continuar.